Bueno, ¿cómo crees que esto que está pasando de Chipre, el corralito, va a afectar o va a poner en peligro al euro? Bueno, desde luego en el corto plazo las primeras repercusiones empezamos a notarlas y de alguna manera desde que hemos sabido todas estas turbulencias que se han llevado a cabo a lo largo del fin de semana estamos comenzando a ver problemas en la zona euro, problemas en la cotización del euro que se ha presionado a la baja. Yo creo que hay un factor importante y es que ahora mismo el mercado tiene una inyección de liquidez muy grande debido a la acción continuada por parte de los bancos centrales y esto lo que está haciendo está evitando de alguna manera una catástrofe que en bolsa sería mucho mayor si hubiera sucedido hace un año. Es decir, si este mismo escenario que estamos teniendo con Chipre, en vez de ocurrir ahora, en marzo de 2013, hubiera ocurrido en marzo de 2012, cuando no había una acción directa por parte del Banco Central Europeo, cuando no había una sensación de seguridad tan grande como la que imponen las diversas inyecciones de liquidez que se ha llevado a cabo desde la Reserva Federal, desde el Banco de Japón y otros bancos centrales del mundo, desde luego la situación sería completamente diferente. En ese sentido, creo que desde el punto de vista de la bolsa y más en particular del euro, la cosa está relativamente controlada. Ahora bien, aquí hay una situación de grave riesgo que se ha producido por dos motivos. Los dos motivos por los cuales, desde mi punto de vista, el problema Chipre está suponiendo de alguna manera una vulneración al tratado y a la propia esencia de la Unión Europea. En primer lugar, el hecho de que debido a esta situación un poquito especial tenemos que los depósitos de menos de 100.000 euros, cosa que hasta ahora era una de las esencias de la Unión Europea desde el punto de vista financiero y es que eran intocables, se está ahora mismo negociando la posibilidad de que finalmente se toquen. Parece que de momento la propuesta que se va a enviar al Parlamento chipriota va a ser que se va a emitir un fee, una tasa, una comisión a esos depósitos. Y por otro lado, la libre circulación de capitales. Como bien has comentado ahora mismo, Chipre está en un mini corralito. Una de las cuatro grandes principios, las cuatro grandes esencias de la Unión Europea en su formación es precisamente esa libre circulación de capitales, cosa que en este momento en Chipre no se está respetando. En este sentido, lo que vemos desde luego es en el corto plazo muchísima presión a la baja en el euro. De momento, no es el escenario más probable de la desmembración, pero mucho ojo, yo no tomaría posiciones antes de las 5 de la tarde hora española, 6 de la tarde en Chipre, que es cuando realmente veremos la resolución en el Parlamento de Chipre de esta situación, porque si después de esto en el Parlamento chipriota lo que ocurre es que se niega, ¿no?, esta situación, las medidas no se aprueban, finalmente uno de los escenarios probables, uno de los escenarios al menos que tendremos que tener en cuenta es la posible salida de Chipre del euro, lo cual generaría un panorama completamente diferente al que actualmente tenemos. Claro, ¿y cómo afectaría esto, por ejemplo, a la prima de riesgo de aquí de España? Bien, al valor del país. De momento, y siguiendo un poquito el mismo argumento, lo que está pasando es que las cosas están controladas. Esta mañana hemos visto una subasta en España y la verdad es que aunque sea una subasta de letras que no es tan representativa como las subastas de bonos, pero lo cierto es que se ha conseguido colocar pues todos los millones de euros que se esperaban colocar en esa subasta. En este sentido, creo que de momento la prima de riesgo, más en particular las yields a las que los bonos españoles se están colocando en el mercado, de momento, insisto, están controladas. Mucho ojo, porque es que la clave la tiene ahora mismo el Parlamento chipriota. Si el Parlamento chipriota finalmente deniega, rechaza esas medidas que se quieren imponer desde Chipre en negociación con Bruselas, la situación puede ser relativamente diferente. Lo cierto es que ahora mismo yo creo que la prima de riesgo española no se ha crispado más, porque en primer lugar tenemos este océano de liquidez en el que nos estamos moviendo y que en bolsa genera una cierta tranquilidad, y en segundo lugar da la impresión de que detrás de esta maniobra en Chipre puede haber algún tipo de trasfondo político, quizás algún tipo de medida o de lección moral que se pretende dar a unas políticas muy particulares desde el punto de vista bancario que se han seguido en Chipre, y que entendemos pues que España ahora mismo está desmarcada de esta situación, pero mucho ojo, porque el mensaje que se está lanzando a los mercados en cualquier caso es de que Europa en determinadas circunstancias es capaz incluso de vulnerar la seguridad jurídica que propone sus propios principios. ¿Y es posible que esto sea un experimento, por así decirlo, para los futuros países que puedan ser rescatados? Bien, yo creo, siguiendo un poquito con el hilo anterior, que quizás no es tanto un experimento, o por lo menos no es tanto un principio, ¿no?, un modelo a partir del cual seguir, sino que realmente lo que se está haciendo con Chipre es darle una lección moral a una determinada manera de hacer política financiera. Es decir, Chipre tenía una serie de características propias, tiene unas cuentas opacas, ¿no?, una determinada situación que es especialmente atractiva para los inversores extranjeros y más en particular para inversores de fuera de la Unión Europea,
cuando los tipos de interés de referencia en la Unión Europea están al 0,75 y el tipo bancario medio de los depósitos está en la mayor parte de los países entre el 1,5 y el 2%, Chipre está ofreciendo depósitos pues por encima del 4% de media. Y yo creo que esta situación, de alguna manera, de política financiera un poquito particular que estábamos viendo en la isla mediterránea, está generando ciertos recelos desde el punto de vista de Bruselas, y yo creo que se le ha decidido castigar de esta manera, quizás a lo mejor sí, como bien dices, a través de esta especie de experimento. Yo lo que no creo es que sienta un precedente, lo que sí es cierto es que es todo un aviso de navegantes para todo aquel que se quiera desmarcar de las líneas maestras que se siguen marcando desde Bruselas. Aquel que se quiera desmarcar, desde luego, tiene que tener en cuenta qué es lo que ahora mismo está pasando en Chipre, y la situación de Chipre, desde luego, en este momento es poco menos que angustiosa. Claro, antes comentaba, bueno, ¿qué pasa con lo del fondo de garantía de depósito? Que a lo mejor lo meten mal. ¿Qué ocurre? ¿Esa garantía que hay? ¿Qué va a pasar? Bien, precisamente esta es una de las cuestiones que se deben debatir esta tarde en el Parlamento chipriota. Desde luego, uno de los principios en los que se basa la política económica, y más en particular la política europea dentro de lo que son productos financieros, es en la garantía de esos 100.000 euros iniciales, ¿no? Es además una medida europea, y en este sentido hay una enorme seguridad para todos los inversores que tienen depósitos pues con valor inferior a 100.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay un problema. Por un lado, Chipre se ve obligado, se ve abocado a llevar a cabo una tasación, un fee, ¿no? Un gravamen sobre esos depósitos, y Chile tiene depósitos de menos de 100.000 euros y de más de 100.000 euros. El problema es que los depósitos que tiene de más de 100.000 euros fundamentalmente son de grandes inversores, sobre todo rusos. También es verdad que hay inversores británicos, pero sobre todo rusos, que evidentemente, si cargan con todo el gravamen de esta imposición, de esta tasa especial, pues evidentemente se genera primero un problema diplomático con Rusia, y desde luego una huida de capitales muy grande para lo que es la inversión extranjera futura en Chipre, un país que ha basado en buena medida toda su política económica en la captación de ese pasivo extranjero. Es precisamente por eso por lo que Chipre se resiste a cargar del todo a los inversores que tienen más de 100.000 euros, y por eso quiere que participen los inversores que tienen menos de 100.000 euros en depósitos y en cuentas a la vista. ¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de los inversores que tienen menos de 100.000 euros en depósitos y cuentas a la vista allí son nacionales de ese país, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se está llevando es, desde luego, una situación que desde el punto de vista del ahorrador es, podemos decir, injusta, y desde luego una situación bueno, pues que siente un precedente, sobre todo para todo aquel que quiere invertir en Chipre, ¿no? Porque desde luego ahora mismo no es independientemente de cómo se logre solventar esta situación en el Parlamento, no es un sitio seguro, no es un sitio en el cual los inversores vayan a encontrar atractivo la posibilidad de invertir allí sus capitales. ¿Y a lo largo de la historia se puede comparar con algún hecho similar? Bueno, tenemos en algunos aspectos partes en las cuales podemos equiparar Chipre a otras situaciones. Desde luego, Chipre se podría equiparar a Irlanda en cuestiones como la deuda que tiene su sistema financiero sobre PIB, incluso Islandia, en el sentido de un sistema financiero absolutamente sobredimensionado. Pero lo que es propiamente el gravamen impuesto directamente sobre ahorradores, sobre todo un gravamen por debajo de 100.000 euros, es una situación hasta ahora que no habíamos visto, de la cual no tenemos un precedente, y por eso es tan difícil cuantificar cuál va a ser la reacción del mercado. Es verdad que la economía chipriota es una economía pequeña, una economía con un peso específico relativamente bajo dentro de la Unión Europea, y es cierto, además, que, como he dicho antes, el hecho de que haya pues todo un océano de liquidez ahora mismo que han llevado a cabo los bancos centrales a través de sus políticas monetarias expansivas a lo largo de los últimos años, está salvando un poco la situación desde el punto de vista bursátil, pero en cualquier caso las consecuencias que veremos a partir de esta tarde y a partir de la votación del Parlamento chipriota en adelante son absolutamente imprevisibles. Vale, perfecto. Gracias. ¿Dices tu nombre completo, por favor? Daniel Álvarez, analista de XTB. Vale, gracias.